Buenas noches, soy el alumno Florencio Soto Pineda de la Escuela Universidad Nacional y a Distancia de México. La asignatura es normatividad aduanera, mi docente es la maestra Surizadaí Cruyaín. Vamos a hablar de infracciones y delitos en materia aduanera. Nos mandan una serie de instrucciones, recuperar el plan de importaciones de la unidad 2 a partir del contenido nuclear de esta unidad y del plan de importación. Identifica y analiza las siguientes penas y sanciones que se incurre al importar en el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Penas y sanciones en la omisión de impuestos debido a la incorrecta clasificación arancelaria. A partir de información anterior, construye una guía para evitar incurrir en estos delitos aduaneros. Considera 3 momentos: el antes, el durante y el después en el despacho aduanero. Bueno, en la carrera de Ingeniería Logística y Transporte es muy requerido el conocimiento de los trámites de importación y exportación. Conocer la regulación aduanera, las infracciones que se pueden incurrir, la magnitud de estas y las multas, las penalizaciones con cárcel dependiendo del delito. En los trámites aduanales, para no incurrir en delitos que pueden ser dolosos o no, se recomienda siempre expresar la verdad y el conocimiento pleno en la normativa para que permite no cometer errores. En la siguiente investigación se da a conocer los efectos de incurrir en estas faltas y cuáles son las consecuencias que pueden ocurrir. Bueno, cuando se incurre en un delito que ocurre en la aduana por la importación o exportación, la autoridad aduanera lo hace por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como se está estipulado en el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, que enuncia: artículo 92. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule la querella tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en el que se encuentre el procedimiento administrativo, en su caso se tenga iniciado. Declare que el fisco federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en el artículo 102 y 115. Son delitos que se castigan con pena de contrabando establecido en el Código Fiscal de la Federación, artículo 105 décimo, que enuncia: 105 décimo, siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen con el objeto de que se importe bajo trato arancelario de preferencia, ya sabemos que es el mínimo, a territorio del país con el que México tenga suscrito un tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o acuerdo respectivo prevea la aplicación de sanciones y exista reciprocidad. No se considera que se comete un delito establecido por esta fracción cuando el exportador o productor certifique por escrito a la autoridad aduanera y a las personas a las que hubiera entregado la certificación de que se presentó un certificado de origen falso, de conformidad con lo dispuesto en los tratados de acuerdos de los que México sea parte. Así mismo, los artículos del 11 al 14 al 19 del Código Fiscal de la Federación. 11. Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional, omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior que en ese país correspondan. 12. Señale en impedimento la denominación o razón social, domicilio fiscal o la clave del Registro Federal de Contribuyentes de algunas personas que no hubiera solicitado la operación de comercio exterior, salvo los casos que sea procedente su rectificación, o cuando estos datos o los señalados en la factura sean falsos o inexistentes,
o cuando el domicilio fiscal señalado en dicho documento no se pueda localizar al proveedor o al producto, el domicilio fiscal señalado no corresponda al importador. No será responsable el agente apoderado aduanal si la inexactitud o falsedad de datos y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente, y siempre y cuando el agente o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el conocimiento previo de las mercancías. 13. Presente ante las autoridades aduaneras documentos falsos alterados. No será responsable del agente apoderado aduanal si la inexactitud o falsedad de datos o la información de los documentos provienen o son suministrados por un contribuyente, siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiese cumplido estrictamente con todas las obligaciones que le imponen las normas en materia aduanera y comercio exterior. 14. Con el propósito de obtener un beneficio indebido o prejuicio del fisco federal, transmita al sistema electrónico previsto en el artículo 38 de la Ley Aduanera información distinta a la declaración en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de mercancías de comercio exterior con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema, o permite que se despache mercancía amparada con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema. Para embargos fiscales se procede conforme a la ley aduanera, que los contempla en los artículos del 150 al 155. El artículo 151 refiere al embargo precautorio, el 152 es referido a PAMITA, el 153 se conoce cómo se tramita el procedimiento, en el 154 es de cómo sustituir las mercancías embargadas y el 155 es referente a las visitas domiciliarias. Esto es alguna parte, no es el todo, pero lo haríamos muy extenso de hacerlo. Después vamos a ver, se elabora una guía que sería como un checklist para evitar incurrir en delitos aduaneros. Primero se debe conocer todos los trámites y requisitos de importación para evitarlos. Cada mercancía puede tener requerimientos específicos, pero en lo general los trámites de importación en primera etapa son: se debe contar con una factura comercial, una factura pro forma, factura aduanera, una factura consular, esto lo da en el consulado, certificados de origen de la mercancía y circulación. Estos se obtienen en el lugar donde es originario la mercancía, y lo puede ser alguna asociación civil también, o la Cámara de Comercio, etc. La lista de contenido debe ser explícita, no debe de haber errores. La póliza del seguro, indispensable. Y como segunda etapa es cuando se está en el ingreso de la mercancía a la aduana. Se debe especificar claramente el tipo de régimen aduanero, y esto es en base a la mercancía en tránsito. No se debe contener contrabando, facturas con valores no reales, exceso de mercancía que no esté declarada. Y como tercera etapa, las mercancías que ingresa o egresa al país debe tener siempre su carta aporte. Si fuese una persona es pasaporte, si es mercancía, carta aporte. Y que la mercancía se destine para lo que se importó o exportó en el lugar. Bueno, ya como conclusión, el conocer la reglamentación legal y la mercancía de importación permite al ingeniero logística y transporte no incurrir en actos que puedan retener la mercancía o infringir alguna ley, ya que son castigados en forma económica o incluso hasta con cárcel. Este ejercicio ayuda bastante en esta formación, ya que se conocieron las reglamentaciones legales que regulan el paso de mercancía que entra o sale de un país. Referencias bibliográficas, y por mi parte es todo. Les doy
Gracias por escucharme. Y reitero, soy alumno de la Universidad Nacional y de Distancia de México. Mi profesora o maestra es Surisadaí Cruyaín, la materia normatividad aduanera. Gracias.